Bueno, saludos mi gente. Aquí venimos con otro episodio más de lo que es la encomienda. Un día más, gracias a Papito Dios. Mi nombre es Luis Negrón. Hoy venimos a traerle un contenido un poquito diferente. Quisimos traer algo más educativo, por decirlo así, más informativo, en base a la palabra. He tenido la oportunidad de tener diferentes conversaciones con varias personas y una pregunta que me hacen frecuentemente es cómo o por dónde uno podría comenzar a leer la Biblia. Eh, y pues mi respuesta básicamente siempre es la misma. Eh, no hay un orden específico, no hay un patrón específico por donde uno deba comenzar, ni una regla que diga por dónde. La realidad es que no existe. Mucha gente podría pensar, obviamente, que pues por el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, pero la realidad es que no es lo más recomendable. Obviamente todos los libros de la Biblia son bien importantes y digo libros porque la Biblia se compone de 66 libros y obviamente cada libro tiene sus capítulos, pero dejando eso claro, todos los libros son importantes, no hay unos menos importantes que otros, sino que simplemente, pues, en base a mi opinión, mi recomendación o lo que siempre digo cuando tenemos este tipo de conversación es que la realidad, los proverbios es tremendo libro por el cual uno puede empezar, por muchas razones. La primera, tiene 31 capítulos. So, en un mes, leyéndote un capítulo diario, lo vas a terminar. Y además de que en un mes lo puedes terminar, cada capítulo básicamente te puede tomar 10 15 minutos en leerlo. Y eso es dándole mucho tiempo, porque la realidad puede tomar mucho menos que eso. Hay capítulos que puede ser mucho menos que eso. Pero el detalle está en que básicamente, antes de irte a trabajar, antes de irte a llevar los nenes a la escuela, antes de irte a hacer los quehaceres, puedes sacar esos 10 15 minutitos y lees el capítulo y después durante el día, pues obviamente vas profundizando, analizando en base a esos versículos que leíste y pues es bien gratificante porque de eso se trata, no es leer por ahí para abajo, sino como que ir leyendo, ir profundizando, ir analizando eso que uno va leyendo y obviamente ir aplicándoselo durante el día, durante la semana la realidad durante toda la vida. Este, Además de que tienes un capítulo diario, vas creando ese hábito de todos los días sacar de 10 a 15 minutitos para leer la palabra y vas creando el hábito para después continuar con los demás libros que tiene la Biblia. Y otra de las cositas por las que en verdad siempre recomiendo empezar por Proverbios es que los Proverbios, a contrario a otros libros que vamos a encontrar en la Biblia, los Proverbios es sabiduría. Los Proverbios es sabiduría propia. Eso es como, yo digo que es como Dios nos dejó ahí una clave, como quien dice, para que nosotros pudiéramos tener unas herramientas y saber cómo nos vamos a manejar en nuestro diario, en diferentes tipos de lugares, donde quiera que estemos, porque los proverbios de la realidad, la sabiduría que uno adquiere mientras uno va leyendo y estudiando esos versículos, te funciona en todo, te funciona en el trabajo, te funciona con las amistades, te funciona donde quiera que te pare. Los que están en la escuela, en su diario vivir, es una herramienta que la realidad es de beneficio para todo el que lo lee y lo aplica, en verdad es de beneficio y uno se llena mucho de sabiduría y en verdad es bien gratificante. Y al terminar de leerlo, te vas a sentir tan brutal, tan lleno, que vas a tener esa hambre de seguir y seguir escudriñando la palabra y llenándote
y vas a tener esa hambre, ese deseo por seguir leyendo, que es súper importante. Este, en verdad, para contarle un poquito en base a cómo empecé yo, la realidad, yo no empecé por Proverbios. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé bien random. Y como que, pues, un día abrí la Biblia y donde cayó, ahí empecé. Y empecé por Reyes, por Segunda de Reyes. Y la realidad es que, pues, me lo leí completo y brutal porque es bien interesante también. Pero tuve que leer Primera de Reyes porque había muchos personajes que no sabía de dónde habían salido, no sabía quiénes eran. Entonces, obviamente, pues, tuve que dar para atrás, leer Primera de Reyes, para entonces poder entender muchas cosas. Y después terminé leyendo Segunda de Reyes de nuevo, por segunda vez, porque obviamente va a la par y pues muchas cositas de las que quizás no pude entender desde un inicio, ya cuando la leí la segunda vez, teniendo la información de Primera de Reyes, pues pude entender muchas cosas y en verdad está brutal. Reyes está brutal también porque es como transportarte a esos tiempos de antes cuando no había nada de tecnología, cuando las guerras eran a espada y caballo, hombre a hombre, ¿entiendes? Es como tú estar viendo una película de los tiempos de antes y mientras lo vas leyendo, pues va transportándote y haciéndote esa película en la mente y viviéndolo. Y es bien bonito, es bien interesante. Además de que cuando yo empecé en esto de lo que son los caminos y a estudiar la Biblia, muchas de las historias que pude leer ahí en Reyes, me pude identificar con ellas y me ministró demasiado, güey. La realidad que la historia de Elías este, está a otro nivel y me pude identificar mucho en muchas áreas, pero la historia de Elías, pues, me tocó porque te enseña parte de lo que es caminar con Dios y muchas veces te vas a encontrar en esos principios, en procesos, y digo, los procesos siempre van a estar, pero como que vas a estar solo y tú entiendes que hasta Elías, que fue de los profetas más grandes, pues tuvo que pasar esos momentos y está brutal, está brutal. Entonces, pues ese fue en mi caso. Y después de ahí, pues, me fui con los proverbios. Y en verdad, brutal. Me hubiese encantado empezar por los proverbios, pero para mí la experiencia fue brutal empezando por Reyes también. Y eso pues, en base a mi experiencia, así fue como empecé. Pero nada, volviendo al tema, los proverbios es tremenda opción. Si tú quieres empezar a buscar de Dios, si tú quieres empezar a leer la Biblia, 100% recomendable. En verdad, tremendo. Te va a llevar una experiencia fuera, sobrenatural, fuera de lo normal. Es demasiado. Entonces, después de ahí, si tienes esa inquietud y quieres seguir leyendo, otro libro que yo te recomendaría son los evangelios. En verdad, los evangelios están brutales también. Y es bien bonito porque en los evangelios lo que te habla es de Jesús y de lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Y es súper importante porque Jesús es el camino. Para poder llegar al Padre es a través de Jesús. Y hay que caminar por el camino que Él dejó. Entonces, es brutal poder conocer a lo que vino, lo que hizo, lo que pasó, que su ministerio fue bien difícil desde los comienzos. Este, y pues saber que tuvo que sufrir, siendo Dios, se hizo hombre y tuvo que sufrir como hombre, tuvo que vivir en esta carne y en verdad no fue fácil el rechazo que tuvo, eh, muchos procesos que cuando vas leyendo los evangelios te vas dando cuenta y tú dices, diantre, Dios siendo Dios, tuvo que sufrir en la humanidad y pasar procesos. Incluso parte de los evangelios te hablan de cuando Jesús tuvo que ir al desierto, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y es interesante porque hasta el mismo Jesús siendo Dios tuvo que ir al desierto y tuvo que pasar un desierto. Y no solo que tuvo que pasarlo,
que fue solo, estuvo solo y además de estar solo, Satanás lo tentó. Y tú dices, diantre, Jesús, tentado por Satanás, siendo Dios mismo. Pues ya ahí tú te puedes imaginar lo que nos espera a nosotros, que somos simples mortales y somos humanos. Él siendo Dios, se hizo humano y fue tentado y estuvo en un desierto. Pero es brutal, es tremenda opción. Obviamente la historia de Jesús es bien conmovedora. Cuando yo la leí la primera vez fue bien impactante porque obviamente tú ver todo lo que él tuvo que pasar y sufrir y obviamente cómo tuvo que morir por nosotros fue bien impactante y pues la realidad es que él siendo Dios, él pudo habernos exterminado y no tuvo que haber pasado ese proceso, pero él decidió dar la vida por nosotros. Y es bien bonito eso, a la vez triste, cuando tú lo lees y lo internalizas y sabes lo que él tuvo que pasar. Pero la realidad todo fue con un propósito y fue a lo que él vino a la tierra. Y es bien bonito poder leerlo y tener esa experiencia y aprender porque él mismo, siendo Dios, él se arrodillaba y oraba al Padre y entregaba todo al Padre, incluso semanas antes de su crucifixión, él cuando fue a orar, él lloraba o sea, él sabía que lo que le tocaba hacer no era fácil. Y con eso, pues se encomendaba al Padre y venía, o sea, venía a un plan y a lo que el Padre lo mandó y sabía que, pues aunque no fuera lo que realmente él quisiera hacer, pero era la voluntad del Padre, que fue a lo que él vino. Y es bien interesante desde los comienzos, porque desde el inicio, incluso muchas de las acciones que él tuvo, ni siquiera la misma María, que era su madre, podía entender y como que se quedaba internalizando el porqué de sus acciones y por qué él actuaba así o no de primera instancia ya entendía, pero obviamente Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y obviamente escogió a María para poder hacerse hombre y poder venir a la tierra. Pero María, pues era una mujer común, ella no era que tenía superpoderes ni nada, ella, pues incluso en varias de las acciones que hacía Jesús, ella como que de primera instancia no podía entender el por qué. Sin embargo, pues Jesús desde un inicio, desde bien pequeño, estaba claro que él vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso lo pueden ver al principio de uno de los evangelios que precisamente como a los 11 12 años Jesús se pierde y pasa unos días extraviados y cuando lo encuentran en el templo. Y es una de las preguntas que María le hace, que por qué hizo eso, que no lo volviera a hacer, que lo estaban buscando y él mismo le expresa, ¿por qué me estaban buscando? Ustedes no sabían que yo se supone que esté con mi padre. O sea, como que es bien brutal tú ver eso, que desde bien niño él sabía lo que vino y él vino a eso y desde pequeño estaba enfocado en eso y es bien bonito tú poder experimentar todo eso y cuando Dios te da el discernimiento de tu poder profundizar en la palabra, es brutal, es brutal. Al final de todo, es bien bonito y lo que quería traerle era eso, como que pues, varias personas me han hecho esa pregunta y yo digo, imagínate cuántos más tienen esa duda o esa hambre de buscar y empezar a leer, pero no saben cómo o por dónde. Pues mira, los proverbios se los recomiendo 100%. Después de ahí, los evangelios y después de ahí, en verdad, Dios va a hacer, Dios va a obrar y el Espíritu Santo te va a llevar de uno a otro y ya cuando vengas a ver vas a haber terminado la Biblia o ya estás empezándola de nuevo porque en verdad algo bien importante y bien poderoso de la palabra es que tú la puedes leer una y dos veces, tres, cuatro, cinco, seis y siempre te va a estar ministrando y revelando cosas para el bien de tu vida y es bien poderoso, es demasiado poderoso lo que pasa. Y nada, la realidad es que eso era lo que quería traer hoy, el video que quería traer hoy. Algo más educativo, más informativo. Y, y fue lo que Dios puso en mi corazón. Y nada, estamos aquí haciendo este videito. Quiero darle las gracias a todos por estar sintonizando este video.
Gracias por el apoyo. Gracias por decir presente. También quiero dejarles saber que pueden buscarnos a través de las redes sociales como La Encomienda, Facebook, Instagram, y por ahí se pueden comunicar con nosotros, ya sea para una conversación, ya sea para que oremos por una petición específica que tengan, ya sea para cualquier tipo de pregunta. La realidad es que estamos para servirles, y si de inmediato no tengo la respuesta, porque soy humano y a lo mejor no voy a tener toda la respuesta, tampoco te voy a responder de la manga, sino que nos informamos, buscamos la respuesta y estamos para eso, para ayudarnos, para seguir aprendiendo, para seguir nutriéndonos y a lo que Dios nos llamó, que es a la encomienda de ir por la oveja perdida, de pues poder seguir compartiendo esto que Dios nos ha dado, e impartiendo y apoyando gente en el proceso desde cero, y todo aquel que quiera dar ese paso de seguir al Señor y de entregar su vida a Jesús, estar ahí para darle la mano y mediante Dios permita seguir por ahí para abajo. Pronto seguiremos haciendo videos, seguiremos haciendo colaboraciones con NSTV, vienen otras colaboraciones si Dios permite, y obrando por ahí para abajo. Todo, a donde quiera que Dios nos lleve, ahí vamos a estar en nombre de Papito Dios, y que todo sea para su gloria y su honra siempre. Seguimos, gracias por todo, nos vemos en la próxima. Esto es La Encomienda, Luis Negrón, y nada, que Dios los bendiga siempre, en nombre poderoso de Jesús, amén.